Bienvenidos a Todos Somos 144. Hoy me gustaría abrir el espacio con un velón, abre caminos, porque vamos a hablar sobre cábala, manifestación y almas gemelas y me gustaría abrir con esta velita. Voy a leer un texto y podéis repetirlo en vuestra mente antes de que encendamos la velita. Yo, Paloma Rodríguez, os invoco a vosotros, espíritus de la naturaleza, para que a la mayor celeridad acudáis en mi ayuda. Necesito que abráis mis caminos y pueda ver con claridad qué camino a seguir para conseguir mi meta. Recibid mi agradecimiento por vuestra escucha. Muy bonito. Así sea. Bienvenidos. Estamos aquí con Jorge Muñoz. Ay, Jorge, ¿qué digo de ti? Por favor, es que son tantas cosas. Maestro de cábala, has escrito 3 libros, 3 bestsellers, agitador de mentes. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias Paloma. Bueno, el placer es mío. La verdad que, jolín, estoy aquí en un sitio, vamos, o sea, yo ya me quedo aquí a vivir. La verdad que está muy bien y bueno, y encantado de compartir. Al final, yo lo único que hago es hacer una cosa que me dijo un maestro, ¿no? Que es, si todos nosotros, si estamos en este camino, y probablemente las personas que nos estén escuchando, es porque igual han tenido alguna situación en su vida que quieren mejorar, algún aspecto de su vida que quieren mejorar. Y si lo mejoras es porque no está tan bien como podría. Y entonces, en ese camino de mejorarse a uno mismo, descubres cositas, y esas cosas, pues un maestro me dijo, todo aquello que aprendas tienes que salir ahí fuera y contarlo, ¿no? Pues tienes como el deber de salir ahí fuera y explicarlo, ¿no? Y bueno, y creo que en eso estamos todos aquí para compartir. Nos vas, ¿no?, a ayudar a manifestar. Sabiduría. Bueno, estoy con Sara, con mi amiga, mi hermana, compañera. Gracias por estar aquí, por sostenerme. Gracias compartir. A ti, mi amor, por invitarme, por permitirme compartir y conocer gente tan increíble como Vanessa Romero, que es nuestra otra invitada, actriz, directora y mujer en continua evolución, que va viviendo, transitando y compartiendo un montón de facetas. Felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos vosotros. Qué bien, qué ilusión. Pues empezamos por el cábala. ¿Qué es el cábala, Jorge? Cuéntanos. Haznos una introducción sencillita para todos los oyentes. Bueno, creo que me has hecho la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. ¿Qué es la cábala? Pero sencillito, ¿eh? Mira, la cábala viene de la palabra lekabel, que significa recibir. Y explica un poco cómo funciona el universo, ¿no? Es una explicación de cómo funciona el universo. Hay que entender que estas personas llamadas cabalistas eran, pues, filósofos, personas que, como nosotros, querían entender las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y ellos utilizaron las escrituras bíblicas para basarse en eso, pero obviamente esto va mucho más allá y esto es como una especie de filosofía, ¿no? Yo estudié, de hecho, filosofía y es como una nueva manera de ver el mundo. Y básicamente, la cábala viene de la palabra recibir, que es el arte de poder recibir. ¿Y cuánto? Infinito del universo. Porque realmente esa es una de las cosas más difíciles que una persona viene a hacer aquí. Es decir, aprender a poder recibir todo el universo, porque muchas veces no nos permitimos recibir tanto. Pensamos que, no sé, ¿no? Como que no merecemos tanto, ¿no? Y la cábala nos explica una historia muy sencilla. En el origen de la creación, Dios se encontraba solo. Dios estaba en la unidad y se encontraba solo. Y dijo, voy a crear algo para poder darle, porque Dios no podía dar nada, porque todo era Dios. Y entonces Dios se retrajo y creó una vasija, un vaso, que podía ser llenado de ¿cuánto? De infinito abundancia, infinito placer, infinito gozo. Y ese fue, dicen los cabalistas, el origen de la creación. ¿Por qué se hizo la creación? Y nosotros somos ese vaso que teóricamente viene aquí a ser llenado de lo máximo que pueda. Por eso en mi libro lo que yo he explicado muchas veces acerca de la abundancia y la relación que hay entre la abundancia y la espiritualidad, que son cosas que muchas veces se entiende como que son cosas contrarias, pero en realidad, según la visión de la cábala, que viene del mundo judío, pues la abundancia, el dinero, la riqueza, el éxito, también forma parte de vivir en una vida más conectada con tu potencial, porque Dios es una energía de potencial. Entonces,
Nosotros somos vasitos que quieren llenarse para ser más grandes y sobre todo no para contenerlo, porque dicen, es como un vaso de agua, ¿no? Si tú en un vaso de agua pones agua y la dejas ahí unos meses, esa agua se pudre. Pero si tú el agua la das y la vuelves a llenar, cumples la función del vaso, ¿no? Entonces, para que el agua no se pudra hay que recibir mucho y hay que dar mucho. Y en ese proceso el vaso se hace más grande y podemos dar más. Al final somos seres que inicialmente venimos aquí a ser egoístas, pero nuestra función o el camino de nuestra alma, la rectificación de nuestra alma, porque es un camino que todos nosotros venimos a hacer de diferentes maneras y con diferentes profesiones y diferentes modos, es pasar del deseo de recibir al deseo de dar y al deseo de servir. ¿Por qué esta información sale ahora a la luz? Esta información que ha estado tanto tiempo, ¿no? El otro día escuchaba algo así, que sale a la luz porque las redes sociales van tan rápido, ¿no? Que es para que la gente se empiece como a poner las pilas en el tema espiritual, ¿no? Y entonces empieza a salir una información que no querían que esa información, ¿no? O sea, ¿por qué sale a la luz ahora? ¿Por esto justo? Bueno, a ver, Cábala viene se llamaba antiguamente Jochma Nistara, que es conocimiento oculto. Y realmente era prohibido, era como algo muy prohibido de estudiar. Y aparte de por conocimientos muy efectivos en cuanto a la materia, que parecen como magia, luego hablaremos si quieres de eso, del tema de la magia, pero más allá de eso era porque tampoco se entendía, o sea, había gente que tampoco lo entendía, ¿no? Y entonces ese conocimiento estuvo oculto y solo se estudiaba en un cierto grupo de iniciados, de personas, y lo que pasó, lo que ha ocurrido es que desde hace un tiempo se ha decidido abrir esto al conocimiento a todo el mundo. Y esto es una tendencia, yo creo que va a ser global en el mundo, ¿no? Yo creo que cada vez más los secretos van a estar abiertos, vamos a una era donde el conocimiento ya no es solo de unos pocos o ya no es solo de unos privilegiados, sino que todo el mundo podemos aprender estos secretos y hacerlos funcionar en nuestra vida, ¿no? Yo cuando mi vida era un completo caos, en mi vida iba muy mal, empecé a aplicar esto y empecé a aplicar estos conocimientos y mi vida mejoró. Y por eso pues, estoy aquí pues, para explicar lo que yo recibí gracias a aplicar la Cábala. ¿Cómo apareció en tu vida? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar de...? ¿De Cábala? Mira, la Cábala vino a mí porque a mí siempre desde pequeñito, yo siempre me ha gustado el tema de la espiritualidad, crecimiento personal, metafísica, siempre me ha llamado la atención. Mi madre tenía libros de tarot, cartas, o sea, todo esto era muy normal en mi vida. Y entonces yo siempre tenía la curiosidad de saber más. De hecho, yo una vez me hice la promesa a mí mismo de decir, tengo que saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en el mundo espiritual y en todo esto, ¿no? Y por qué estamos aquí, aprender la respuesta a estas grandes preguntas. Entonces empecé a estudiar filosofía, empecé a aprender budismo, tal, bueno, un montón de lugares para aprender, intentar encontrar estas respuestas. Y encontraba que en todos lados encontraba una respuesta un poco parcial. Y un día uno de mis maestros, que nunca lo conocí, pero lo escuché por radio, se llama André Malví, él hablaba mucho de metafísica, de espiritualidad, y él se llamaba cabalista y él decía que era acerca de la cábala. Luego aprendí que los masones, las sociedades secretas, gente de mucho éxito, que ha tenido mucho éxito material, y no tan material, sino también intelectual, etcétera, como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, bueno, muchísimas personas, Leibniz, que han estudiado cábala, ¿no? Y entonces dije, oye, ¿qué es esto de la cábala, ¿no? Y empecé a estudiar. Obviamente eso lleva un poco de tiempo porque son conceptos judíos y conceptos así un poco complicados, pero lo que yo, digamos, me he dedicado a hacer es a pasar todos esos conocimientos a una ciencia aplicable para alguien de la calle que no sabe nada de esto y que lo pueda aplicar, ¿no? Y bueno, y la verdad es que creo que lo interesante de todo esto es la relación que hay entre la cábala y la manifestación y cómo lo puedes aplicar, porque ahí creo que hay cosas muy, muy guays. Hay una cosa que te escuché que me encantó, que decía algo así como que no podías, que la cábala como que dice que no puedes meterte en el mundo espiritual si tu vida material no la tienes resuelta, si no tienes más de 40 años y si no has sido padre, ¿no? Entonces dije, qué prudente todo esto, porque de alguna manera, claro, si no tienes resuelto este plano, ¿cómo te vas a meter en otro? Yo creo que eso me lo compartiste y me hizo pensar mucho y comparto contigo, en mi opinión, y ahora a ver qué opináis. Estoy de acuerdo, más sin embargo, lo reduciría a haber tenido hitos, ciclos o tiempo suficiente para haber sabido cómo gestionar experiencias y desde dónde las has gestionado. O sea, creo que esto de los 40 años
que yo como mínimo son 30 y en lo que trabajo a veces con madres e hijas, por ejemplo, digo, mira, tu hija no te va a entender ni va a empezar a ser tu amiga como mínimo hasta que tenga 32 años. ¿Por qué? Porque no se va a hacer mujer y te va a poder ver como mujer. Hay que romper estigmas, conceptos de qué es ser una madre, qué es ser un padre, qué se supone que es ser tal al practicarlo, ¿no? Entonces creo, y estoy de acuerdo contigo, que cuando vivimos en una matriz en la que parece que la búsqueda de dinero es el objetivo, cuando eso es una consecuencia, bajo mi punto de vista, no vas dándote tú solo de bruces, cayendo mitos, ¿no? Que entonces creo que podemos tener una perspectiva con más experiencia y conciencia, ¿no? Cuando ya has conquistado o has entendido un poco cómo funciona el dinero, o que es una energía que está ahí para ti, o has tenido una experiencia como ser madre, o una reinvención tan loca, ¿no? Que no Tiene sé. mucho sentido común, porque al final tú tampoco puedes ayudar a otros si tu entorno no está sanado de Yo alguna a mi gente manera, le ¿no? digo, Si te llevas mal con tus amigos claro, o con tu familia, ¿cómo te vas a poner a ayudar a otras personas? yo le digo, yo estoy más loca que tú. Por eso me he metido en más berenjenales y te digo, mira, pues yo cuando fui por aquí me ayudó esto y esto y esto. Claro. Pero soy más kamikaze que la media, más disruptiva, más locochona, más lo que sea, me da igual, me cabe todo, más rara, más me parece bien. Y por eso a lo mejor soy capaz de, primero, permitir que, antes compartías algo muy bonito que te agradezco, pero yo creo que el permiso de ser es un gran acto de amor. Y es desde donde yo hago las cosas, porque a mí me interesa tanto ver cómo es la gente o los colores que tienen o tal, que, buah, tío, o sea, me dicen, no, me has cambiado la vida. Digo, ¿qué va? Yo solo te he abierto un espacio para que tú seas y me has enseñado un montón de cosas a mí también. Yo aprendo mucho con eso. Y aprendemos siendo disruptivos, ¿no? Como cambiando de cosas, no sé, como ampliando. Tú como actriz y ahora directora, ¿también no te ha pasado eso? Sí, es que yo creo que todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y a medida que vas pasando por momentos y etapas de la vida, uno va adquiriendo también conocimientos y también tienes que tener esa parte, ¿no? de curiosidad por querer evolucionar, ¿no? ¿Cómo has sentido la manifestación en el último año? Porque en tu caso se han dado las cosas como muy rápido. ¿No? Ha sido como... Buah, sí que es verdad que, bueno, yo ya dirigí mi primer corto hace 4 años, no, 3 años. Tuve esa experiencia y yo sentí que ahí, pues, bueno, también fui fijándome en las señales. Tuvo como, bueno, muy buena acogida, festivales, premios, y dije, wow, creo que por aquí tengo que seguir investigando, ¿no? Entonces, hace pues 1 año así fue cuando rodé el segundo corto y me acuerdo que terminé de rodarlo. En ese rodaje pasaron cosas muy interesantes a nivel señales también y tal, que yo decía, wow, creo que este corto, le decía a mis compañeros, está bendecido. No sé por qué, pero tengo la sensación de que aquí y mira que nos costó levantar todo el proceso de financiación, etc., 2 años, pero también entendí que los procesos son los procesos, ¿no? Y pasan cuando tienen que pasar en el momento, porque también hay una parte, ¿no? que sé que las cosas son cuando tienen que ser. Entonces muchas veces queremos acelerar el proceso y dices, wow, si no se está acelerando es por algo, ¿no? Y efectivamente entiendes en ese momento de que todo era perfecto. Y terminé de rodar y yo me voy muchas veces a la naturaleza a conectar y, bueno, necesito como cargarme, ¿no? Energéticamente. Y estaba caminando y de repente sentí como que lo vi muy claro, ¿no? Ese camino, y que se había abierto ahí una puerta y que sentí como que de repente, no sé cómo ni por qué, pero llamé a mi madre y le dije, mamá, digo, fíjate que creo que me he ido preparando todo este tiempo para este momento. Yo no sabía tampoco qué iba a pasar con el cortometraje. De hecho, cuando yo escribo el corto, mi objetivo principal siempre fue una serie, ¿eh? Esto era como un pre. Y fíjate que todo se ha ido dando, ¿no? El cortometraje se ha colocado, nominados a los Goya, que todo eso ha servido para
que venga la serie. O sea, el objetivo era la serie, aunque esto era como un primer paso, ¿no? Entonces, claro, ha sido todo de premios, reconocimientos, ha sido como que la vida me ha ido preparando y hasta llegar a este momento para seguir investigando por lo menos esta vía, ¿no? La otra está, obviamente, el crear y personajes, pero también está esta otra parte, ¿no? De escribir mis propias historias, contarlas a través desde este lado, desde el otro lado, ¿no? Es que es muy curioso porque desde el punto de vista de la cábala se explica que cuando tú deseas algo mucho o te viene esa idea, esa intuición, ¿no? Esa idea que quieres hacer, en realidad es que la idea te está deseando a ti. Es decir, o sea, en la cábala las ideas no se eligen, ¿no? Y simplemente cuando tú tienes una idea, eres como un profeta que estás viendo un posible futuro, ¿no? Y cuando todos nosotros tenemos esa llama, esa intuición, ¿no? De, oye, tengo que hacer esto, no sé por qué, y empiezo a ver, has dicho una palabra clave, ¿no? Las señales. Cuando empiezas a ver señales, empiezas a ver cosas que dices, ostras, esto me está queriendo decir algo, ¿no? Me está diciendo como que vaya por esta dirección. Y es como que, en realidad, todo lo que deseas muy fuertemente está destinado para ti, ¿no? Y entonces es como que tienes que, bueno, pues encontrar el camino, encontrar la manera de poderlo hacer, pero sobre todo las señales son siempre un indicativo de si estás en el camino o no. Curioso, me ha encantado esta vuelta de rosca, Jorge, porque a ver qué te parece. Mira, porque te iba a preguntar, ¿cuál crees que es la creencia limitante o la lealtad que más nos aprieta con las cosas que deseamos o que están delante y que hay un tope, ¿no? Pero ahora me has dado la vuelta a esto y me hace más sentido, o sea, que la idea te desee a ti, me parece, o sea, la abrazo y me voy a quedar ese concepto para transmitirlo, porque me ha encantado. Puede ser que por eso, cuando la idea te desea a ti y ve como cuando somos almas que decimos, voy a encarnar en esto para aprender, ¿no? Entonces la idea viene y dice, aquí cabemos. Este es un recipiente que nos puede... Totalmente. Esto es un canal que nos puede llevar a cabo. A ver si hay suerte y me deja conseguir manifestar. Y entonces de ahí es como que veo mucho más esa resistencia, ¿no? Es que la resistencia siempre somos nosotros. La idea en sí no tiene resistencia. ¿Cuál ha sido tu creencia limitante o tu resistencia en tu proceso? Que antes has empezado diciendo que no nos sentimos merecedores, con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo, que el merecimiento, el disfrute, el placer es algo que nos condiciona mucho para permitirnos. ¿Cuál ha sido la tuya? Mira, bueno, para acabar de anotar lo que me decías, o sea, en el mundo espiritual, o sea, Einstein que decía, ¿no? El espacio-tiempo es relativo en base a la masa, ¿no? Pero en el mundo espiritual o mental no existe masa. Entonces no existe tiempo, no existe espacio-tiempo. Entonces tú puedes tener recuerdos de cosas que van a pasar. Es decir, recuerdos del futuro, ¿no? Como algo así. Recuerdos del futuro, lo llamo yo, eso me encanta. ¿No? Porque ves a alguien, o sea, igual ves a alguien por la calle o de repente conoces a alguien y dices, hostia, es que esta persona, ¿no? Es como que me suena o es como que ya he estado ahí o que voy a hacer algo con ella. O va a ser con ella o con él con quien voy a hacer algo. Sí, claro. Sí, pero claro, yo cuando me pasa eso siento que es como esa intuición que me dice, oye, aquí hay algo. Y digo, no sé qué es, futuro. Y luego tienes que ir investigando un poco a ver hacia dónde me lleva. Son señales. Sí. Ajá. O sea, yo a veces he conocido a gente, conocí a un chico una vez, estaba en una entrevista y dije, tío, no sé, tú y yo vamos a hacer algo, no sé qué, pero es que sé que vamos a hacer algo. O sea, sé que luego organizamos unos eventos y unas cosas, ¿no? Pero al final, o sea, es como que hay gente que dices, joder, sé que mi camino se va a entrecruzar de alguna manera con el de esa persona. Porque en el mundo espiritual no existe espacio-tiempo, entonces todo está pasando y eso es lo mismo que pasa con el lenguaje de los sueños, etcétera, que a veces recibes señales que no tienen por qué ser ahora, igual es de aquí 10 años o de aquí 15, ¿no? Pero realmente ahí hay una señal. Y lo que me dices del pensamiento limitante es precisamente eso. O sea, la cábala se podría entender como el arte de recibir. O sea, imagínate que tú eres un Dios todopoderoso y creas un mundo solo para que una persona, que somos nosotros, lo pueda disfrutar y pueda llegar a su máximo potencial. Y nosotros estamos encerrados en casa, llorando, diciendo que injusta es la vida, quejándose del vecino. Joder, y el Dios Todopoderoso dice, hostia, para eso he creado el mundo. De nada. Para eso te he creado todo esto, para que seas aquí, que disfrutes, ¿no? Entonces, es como que, según los cabalistas, no hay nada que repudie más la energía de Dios o que le cause más desapego o desazón que una persona que piensa en pequeño. La carencia. Porque una persona que piensa en pequeño, o sea, está diciéndole, oye, Dios te crea como imagínate, ¿no? Un escenario de cine, creas una película ahí brutal.
y tú estás ahí como ocupando un papel como muy pequeñito y, joder, pero si te he creado aquí un mundo una realidad virtual para que seas aquí un mega jugador, ¿no? Entonces, es como que ese tipo de energía bloquea la energía divina que, según los cabalistas, es una energía de creación. O sea, todos nosotros podemos ser o creadores o víctimas de la realidad que vivimos, ¿no? Y puedes elegir estas dos maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a muchos? Que en vez de decidir o ver la realidad como una hoja de papel en blanco en la que yo creo o decido qué crear, y eso no implica que no haya tenido cosas chungas, que no tenga limitaciones, obviamente todos lo tenemos. Pero la mayor parte de nosotros no partimos de una hoja en blanco, sino partimos de un montón de ISIS o de, no, pero es que yo soy muy bajito, no, y es que yo soy muy mayor, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy... Y hay una lista de cosas. Y los pensamientos limitantes siempre son eso. Y en realidad, el pensamiento limitante parte de un concepto que los cabalistas dicen que no existe, que es el concepto de escasez. El concepto de escasez es entender que solo existe una manera, una vía, y en realidad la realidad es siempre múltiple. En la realidad hay un montón de opciones. Somos nosotros los que no lo vemos. Entonces volvemos a lo mismo. El problema no es tu sueño, aquello que quieres conseguir. Eres tú que no ves las opciones posibles por las que podrías conseguir. Muchas veces nos obcecamos en ir por el mismo camino y poder llegar al mismo sitio por diferentes caminos, ¿no? Simplemente que buscar un camino diferente. Mire, yo tengo como muchas veces cuando, imagínate, deseas algo y vas en busca de eso y de repente no. Sí. Yo muchas veces eso por lo menos lo tengo yo en mi cabeza así establecido como que yo sé que voy a llegar ahí. O sea, el objetivo es ese. Lo único que ese no va a ser el camino. O sea, que tengo que buscar otras alternativas para llegar hasta allí. No, o sea, esto de que, no, bueno, a la primera de cambio tiro la toalla. No, porque si no lo hubiese... Es cuando te quedas en el camino. Claro, porque si no, fíjate en este caso, en mi caso personal con el cortometraje en el segundo, que me ha llegado a la nominación al Goya, a la mínima de cambio, en el momento que me llevo 2 años buscando la financiación y no la consigo, podría haber cogido y decir, esto no tiene sentido, tal. No, bueno, yo seguí, digo, bueno, estos son señales, señal de que no es por aquí. Busco, lo encontraré, yo sé que lo voy a encontrar. Entonces, es armarse también de esa parte creo que de paciencia, ¿no? Y no perder el foco. Insistencia, no tirar la toalla, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que has dicho, que es clave, flexibilidad. O sea, no hay que confundir manifestación o perseguir tus sueños con ser obstinado, ¿no? Con decir, oye, pero no ves que llevas 20 intentos y que no se puede. Y que por aquí no es. Por aquí no es. Una piedra, así que no la vas a escalar jamás. Claro, entonces a veces es tan sencillo como cambiar tu visión, ¿no? Y hay que ser esclavo de tu sueño, pero no del camino exacto, ¿no? Porque a veces el ser humano, eso viene del ego, ¿no? El querer. No, es que yo quiero entrar por aquí, yo quiero hacerlo por aquí. Oye, pero por aquí no es, o sea, esta puerta no es para ti. Sí. Pedir algo online y querer hablar con el repartidor todo el rato. ¿Pero por qué carretera vas? ¿Pero a qué hora llegas? Pero tú pídelo, que ya llegará el paquete, ¿no? A mí me gustaría, oye, ya que estoy aquí con 3 personas, joder, que han tenido mucho éxito, ¿no? En diferentes aspectos de su vida, me gustaría, si me permites hacer una pregunta a mí. Sí, por supuesto. Me gustaría que me dijeseis cuál es vuestro mayor método de manifestación o mayor manifestación que habéis hecho, cómo lo habéis utilizado, o sea, qué herramientas de alguna manera habéis utilizado. Yo es que lo mío es como muy innato porque viene desde pequeña. Entonces yo veía cosas, visualizaba cosas y ocurrían. Pues que Paloma es magia. Es que... No, pero miraba el periódico y decía, a lo mejor de pequeña o una revista, yo quiero ir a los desfiles en París. Y entonces me veía ahí en los desfiles en París, ya pues no habían pasado 20 años, ¿no? Pero siempre ha sido como muy visual, ¿sabes? Han sido como una mezcla de intuición visual y luego también la proyección, pues que sabes que cuando caminas con alguien de la mano, ¿no? Creo que John Lennon tiene una frase que es preciosa, que dice algo así como... Un sueño que solo piensa una persona es solo un sueño, pero un sueño que piensan 2 personas se convierte en una realidad, ¿no? Entonces, cuando vas de la mano con alguien y esas 2 personas están alineadas, proyectan juntas, tienen una energía de juego, de disfrute, ¿no? Y simplemente juegas, creo que las cosas suceden, ¿no? Pero cuando no entra el boicot, no entra el miedo, ¿no? A lo mejor... Pero imagino que has tenido una imagen, pero creíste en esa imagen, ¿no? Porque al final, recuerdo que una vez lo dije, no me dijeron, ostras, ¿no? Pues ¿cómo consigues a veces manifestar? Y, oye, porque a mí de pequeño me hicieron creer que yo era capaz de poder conseguir todo lo que yo... O sea, mis padres un día me lo dijeron y yo me lo creí. Entonces, o sea, pues por eso estoy aquí, ¿no? Y bueno, porque yo creo que tú también creíste, ¿no? Creíste que lo podías... Creo y muchas veces no sé si soy muy valiente o muy inconsciente.
Pero yo digo, yo quiero ser esto y me veo así, digo, ay, madre mía, que la vida me está llevando. Bueno, pues venga, tú suda, pasa los nervios, lo que haga falta, pero hazlo, porque la vida te lleva y tú ya lo has manifestado. Y creo que también tiene mucho que ver con ser coherente. Tú tomas una decisión y en esa decisión tienes que ser coherente. Entonces dices, si yo ya la he tomado, ahora tengo que ser coherente con esta decisión que he tomado, ¿no? No puedes tomar la decisión y luego decir, no, ahora no, ya he tomado la decisión, ya estoy manifestando. Como actúa como si ya fuera, ¿no? Yo a mí ha sido un poco visual, pero ha sido como retrospectiva un poco. Yo hay cosas que tenía claras desde pequeña y que me he dado cuenta de que de mayor han sucedido. Y entonces yo al ver con perspectiva ese pensamiento, esa imagen, he dicho, joder, yo esto ya lo sabía. ¿Lo he creado o estaba creado? Y entonces, agarrando eso, he dicho, pues vamos a probar. Pero hay cosas que siento, o sea, bueno, no siempre se me patina, pero hay veces que hay cosas que sé que van a suceder porque las siento dentro y hay cosas que me gustaría que fueran. Ya. Y bueno, las suelto al universo, ¿no? También. Pero mira, a mí fíjate que no me sirve tanto el escribir. No sé. Yo he hecho 27.000 cartas del hombre que quiero en mi vida y no funciona eso. Pero sin embargo, otras cosas, no sé, es como una cosa interna. No sé explicarlo, no sé ponerle palabras, es bastante efímero, pero hay cosas que de repente es la coherencia que tú dices, a lo mejor no, que algo hace clic y digo, esto, y lo lanzo y me olvido. Porque sé que va a suceder y solo voy atenta a las señales. Y hay otras cosas que me molesta incluso saber que no. Y sentirte merecedor, que es lo que decía Jorge, que al final, si tú te sientes merecedor de algo, claro, puedes vivir en abundancia o en escasez, ¿no? Y decir, ¿por qué yo no puedo disfrutar del lujo? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de ciertas comodidades? O sea, que esto suena como muy banal y muy material hablarlo, ¿no? Cuando hay gente que se muere de hambre en el mundo, ¿no? Y a lo mejor, por mucho que intenten proyectar, por mucho, nunca van a tener esa posibilidad, ¿no? De poder materializar algo que en su país natal o donde viven es imposible, ¿no? Bueno, mira, un apunte de eso, que tienes, o sea, razón, obviamente no todos estamos en la misma, nosotros somos muy privilegiados de estar donde vivimos. Pero sí que es verdad, los judíos dicen una cosa, el dinero no se crea por donde vives, por la familia que has nacido, el dinero se crea con la mente. Y entrenando tu mente, tú puedes obtener, porque el dinero se crea con ideas. El dinero viene de arriba a abajo, viene del mundo de las ideas al mundo de la materia. Entonces, el dinero viene a una buena idea, que aporte mucho valor a las personas. Entonces, hoy en día, pues gracias a Dios, casi todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo, pero mucha gente tiene acceso a Internet, tiene acceso a un móvil. Y, oye, yo conozco personas que viven en países pues, que igual no tienen tanto dinero como nosotros tenemos aquí y, sin embargo, oye, están facturando muy bien gracias a que se han convertido en personas que aportan un valor genuino, ¿no? Y que, o sea, al final, hoy en día, cada vez más se está abriendo más la posibilidad de que cualquier persona puede hacerlo. Y el dinero se crea con ideas, no es físico. Pero bueno, que os he cortado, que queréis... No, por favor, danos los tips de cómo manifestamos. A ver, ¿cómo manifestaba Eso. A ver, yo es que creo que he pasado por varias fases. O sea, yo creo que cuando era más adolescente y tal, es verdad que era un poco todo siempre juego y tal. Y es verdad que tengo mi familia, mi padre siempre ha sido una persona muy positiva y siempre me ha dicho, lo que tú quieras conseguir en la vida, me ha pasado un poco, lo vas a conseguir. Entonces yo pues fantaseaba muchísimo. Decido venir a Madrid, bueno, la verdad que todo fue muy bien. Yo pensaba un poco como tú, ay, quiero tal, y de repente, a ver, obviamente lo piensas, pero accionas también, no vas simplemente pienso, no, acciono, y yo creo que la vida me va colocando las cosas y vas sabiendo, ¿no? Subirte a este tren, al otro, al tal, no sé qué. Luego tuve fases en las que de repente intentaba manifestar, pero aparecía, yo creo que estaba aquí con muchos bloqueos o miedos o tal, o esta parte de merecedora, rollo de, ay, no sé, es que voy a saber o puedo sostener todo esto. Y entonces he pasado por varias fases, pero que a la vez
vez me han enseñado a, pues no, esto lo estoy haciendo bien, el tal, el mucho introspección hacia adentro, mirar dónde estoy, cómo estoy, ir desbloqueando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco un mix de todo y ya pues ya me voy conociendo perfectamente y sé cuándo estoy, cuándo no estoy, ¿no? Y cuando no estoy, que creo que es lo más importante, saber limpiar, entre comillas, para poder estar en el sitio que tú quieres estar y poder alcanzar lo que quieres y tus objetivos, ¿no? Bueno, las fases del desierto, ¿no? Que son completamente necesarias, ¿no? El saber escuchar el ritmo de la vida, ¿no? Y permitirte ser merecedora además, porque a mí Eso se me antoja como decirte, no te han dicho, es que ¿qué más quieres? Eres guapa, eres actriz, te dedicas a lo que tú quieres, tienes una familia maravillosa, ¿qué más quieres? Y parece que tienes un tope de felicidad, ¿no? Como de, bueno, ¿de qué te quejas? Cupo, ¿no? Claro, es como... Y hay un techo invisible, sobre todo en las mujeres, por ejemplo, con tu permiso, Jorge, a nivel de evolución social, ¿sabes? Que no hemos tenido oportunidad en generaciones atrás de experimentar tantas áreas como les eran permitido a los hombres, ¿no? Entonces parece que ya eres independiente. Si encima ya eres bella, ¿para qué quieres más? ¿Sabes? Porque parece que tienes que estar mellada para que te merezcas un poco. O sea, tiene que haber como una compensación para poder ir dándote un poquito más, ¿no? Es de, he conseguido esto, pero no veas, le tienes que contar lo que has sufrido. Claro. Para que te den la aprobación de que lo has conseguido un poco, ¿no? Identificas más con el complejo, con la envidia, ¿no? Entonces, claro, hay muchas veces... Con el meritorio, sí. Esa sombra colectiva. Sí. Bueno, es que nos han vendido la historia de que las cosas se consiguen con sacrificio, como pasándolo mal, ¿no? Como, ostras, sí, lo que me ha costado, ¿no? Lo difícil. Y empatizamos siempre por lo negativo, ¿no? Cuando te encuentras a un vecino, dices, oye, ¿cómo estás? Uf, pues con este frío, pues cómo llueve. Siempre estás empatizando con lo negativo, ¿no? Y nunca empatizas con lo positivo. Dices, oye, ¿cómo te va? Oye, pues mejor que nunca. Tengo el mejor día de mi vida. Nunca decimos cosas así, ¿no? Y bueno, pues es porque... Mira, esto es algo que yo me he dado cuenta. Yo he ayudado a muchas personas en el mundo de manifestación, gente de todo tipo, o sea, personas... trabajadores, yo he sido cocinero, o sea, gente de todo tipo y también personas que aparentemente tenían mucho éxito, ¿no? O sea, de éxito material, empresarios, actrices, etcétera, ¿no? Y todo el mundo, o sea, hacemos algo parecido a que cuando yo, la primera pregunta que hago, ¿no? En una sesión siempre es, oye, ¿tú qué quieres conseguir? ¿No? ¿Tú qué quieres? Y muchos de nosotros tendemos a decir cosas como, no, mira, yo... con una casita, un cochecito, o sea, todo con el hito, ¿no? O sea, yo con poquito me conformo. O sea, si la casa es de tal, yo me conformo con eso, ¿no? Pero parece como si por pedirlo de menos el mundo me lo va a dar más, o que va a decir, Dios se va a apiadar, o lo que sea, las energías, y van a decir, ah, bueno, mira, este que pide poco le voy a dar más, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. De hecho, si tú miras, por ejemplo, empresas tipo Google, tienen una filosofía que se llama Moonshot Thinking. El Moonshot Thinking significa, bueno, esto que dicen, dispara a la luna y, bueno, si te quedas a medio camino, pues ya habrás salido ya estarás fuera de la órbita de la Tierra. Entonces, al final, hay que pensar en grande y es así como te impulsas a poder conseguir más, ¿no? Entonces, ese es uno de los bloqueos principales, pensar en pequeño o creer que por pensar en pequeño el mundo te va a tener más gracia o va... Porque además un deseo pequeño trae pequeña motivación. En cambio, un deseo grande, ¿no? Hostia, ¿cómo cambiaría tu vida si tuvieses, no sé, aquello más increíble que pudieses pensar? Joder, pues realmente merece mucha más motivación. Y al final, las cosas son la pasión que les pones, ¿no? Seguramente vosotras habéis tenido mucho éxito en cosas que tenéis pasión. Por eso una persona que no tiene pasión en algo, me lo invento, una persona que está trabajando en un Burger King, si no tiene pasión en lo que está haciendo, ostras, no va a conseguir prosperar en ese negocio. Porque yo siempre pongo un ejemplo. Yo con mi pareja estábamos, cuando nos conocíamos, fuimos a un pueblo que está en la zona de Tarragona, está perdido, es un pueblo deshabitado y lo único que hay es un horno donde hacen magdalenas. Y el horno es conocido por todos los lugares de alrededor que hacen las mejores magdalenas, son unas magdalenas muy buenas. Y cuando vas para allá hay gente haciendo cola en un pueblo abandonado a comprar las magdalenas de ese pueblo. Y es que no hay nada alrededor a media hora. Y eso te demuestra algo increíble, ¿no? Joder, cuántas tiendas de magdalenas hay por el mundo o en mi ciudad. Pero la gente va a ese lugar
porque hay un tío que está loco, apasionado con las magdalenas y ha dicho voy a hacer las mejores magdalenas Como del el de mundo. los manolitos, claro, el que Claro. sacó los manolitos me imagino que era un apasionado de los croissants con mantequilla, entonces se hizo súper famoso. Y dijo, oye, voy a darle el mejor Y producto. la ¿no? gente la dice, pasión. quiero el manolito, no quiero otro, no quiero una Es la copia. pasión, claro. eso Y eso, vosotras es la que sois, energía que genera vosotras la que sois persona. actrices, yo creo que lo podéis ver. O sea, es como una obra de arte, ¿no? Tú compras no la obra de arte, obras la pasión con la que el tío hizo la obra de arte, ¿no? La energía con la que se mueve, ¿no? Yo creo que en el mundo de la actriz debe ser mucho más claro eso, ¿no? O sea, tendríamos que pensar a lo grande y ponerle pasión. Ponerle pasión. Y luego Claro. la otra cosa es que aquello que te impide conseguir lo que quieres es el miedo a perderlo. El miedo es el gran bloqueador. Y al mismo tiempo, el miedo es el gran manifestador. Es decir, una persona acaba manifestando en su vida aquellas cosas que le tienen más miedo. Claro. Cuanto más miedo tienes a algo, más te aparece en tu vida. O sea, más te Claro, lo ves pero ¿cómo reflejado. podríamos desarrollar esto? Porque el miedo impide que te sucedan las cosas, pero al mismo tiempo el miedo hace que atraigas las cosas. Para que te des cuenta de tus capacidades y le pierdas el miedo, ¿no? Pero ¿cómo utilizamos esto para A ver, que...? El miedo, o sea, es un gran manifestador porque el miedo no tiene duda. O sea, tú cuando te da miedo un perro tienes certeza total de... Te da miedo. O sea, tienes 100% Te mueres seguridad. seguro. No, primero que tienes 100% seguridad en que los perros son malos, tal. Sí. O sea, y si tú tuvieses 100% seguridad de que un día serás millonaria, de que un día tendrás no sé qué, de que un día vas a tener tu sueño más, pues también lo conseguirías. Es decir, el miedo es un pensamiento 100% de certeza. Entonces, por eso manifiestas mucho y aparte es una cosa que mueve mucha intensidad emocional. Y es, ya lo decía Neville Goddard del mundo de la manifestación, el verdadero secreto de la ley de atracción son las emociones, ¿no? O sea, tú no atraes lo que quieres, atraes lo que sientes o cómo te sientes, ¿no? Yo puedo decir, soy millonario, pero si yo no me siento millonario, no lo voy a conseguir atraer. Entonces, es lo que sientes lo que realmente marca el destino o lo que tú vas a producir. Y luego, aparte, el hecho es que el miedo siempre es un bloqueador. O sea, tiene más miedo, y esto es paradójico, tiene más miedo a quedarse sin dinero una persona que tiene poco dinero que una persona que tiene mucho dinero. Tiene más miedo. Hicieron un estudio, por ejemplo, personas que acaban siendo mayores y acaban muriendo solas, y eran personas que inicialmente tenían mucho miedo a morir solas. Claro. O sea, es porque aquello que tanto miedo nos da, de alguna manera le acabamos poniendo tanta intensidad, nos acabamos enfocando tanto en ello, que al final acaba pasando. Porque el cerebro no entiende la palabra no. No, si yo te digo, no pienses en un elefante rosa como tu pelo, pues ya todo el mundo hemos pensado en un elefante rosa. Parece. El miedo nos puede ayudar y nos podemos permitir el verlo, ¿no? Pero no quedarnos ahí. El decir, tengo miedo a esto, pero no me voy a quedar en esta emoción, ¿no? Sí, es que o sea, donde pones el foco pones la energía. Total. Totalmente. Entonces te da miedo y te da miedo para que descubras una capacidad. Hay una frase que dice que hasta que la desesperación no es mayor que el miedo no se hace clic. totalmente. Y es que te da miedo, pero ya dices, y entonces ahí dices, anda, Sí, si o no pasaba nada. Total. O convertirlo en podido. ilusión. Hay que Muchas trabajarlo. veces dices, tengo tanto miedo, pero realmente lo voy a convertir en ilusión. No es Exacto. transformar, ¿no? Que el Cábala también habla mucho de eso, ¿no? De transformar la oscuridad en luz, ¿no? Y todo Claro. eso que a lo mejor es más negativo, transformarlo en positivo, Mira, ¿no? yo hago un ejercicio que seguro que vosotras que habéis estado en el mundo de actriz lo veis, ¿no? O sea, ¿cómo actúa una persona que se pone en blanco delante de una cámara o se pone en blanco delante de un papel o, por ejemplo, al hablar en público, ¿no? Yo que ayudo a personas al tema de hablar en público. Pues, ¿qué empiezas a hacer? Pues empiezas a pensar, ya verás que va a ir mal, ya verás que voy a hacer el ridículo, ya verás que no me va a salir bien, ya verás que no sé qué, que me voy a trancar. Y al final, ¿qué acaba pasando? Joder, pues aquello que pensaste. Y el cambio es muy tonto, pero funciona. Es pensar, o sea, cuando las cosas te van mal, piensas en el peor escenario posible. Y si piensas en el peor escenario posible, en una cita, en una entrevista de trabajo, joder, al final lo acabas manifestando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en el mejor escenario posible. Yo siempre digo, exagera lo bueno, o sea, exagera lo mejor. Yo antes de venir a esta charla, cuando tengo una charla o una entrevista, yo siempre pienso, ¡buah, esta charla va a ser lo mejor que me va a pasar en la vida! La gente me... y él va a ser una gran charla. Claro, la gente me va a venir y me va a decir, Jorge, me has cambiado la vida. Pero yo me juego así, yo me juego esto para que de alguna manera ya no puede salir tan mal. O sea, ya mal ya no puede salir. Ojo, pues ¿sabes lo que hago yo? Cuando me atoro con algo, me pongo precisamente en la peor situación para darme cuenta de que no pasa nada. Ah, también eso es bueno. Sí. Esa, yo me voy o sea, yo digo, soy Capricornio, soy súper responsable y muy trabajadora, pero luego tengo ahí el ascendente Piscis. Y yo digo, madre mía. Entonces, cuando me agobio, me empiezo a agobiar porque yo
una cosa que he visto con perspectiva, que me agradezco infinitamente, es que todo lo que hago lo hago con gusto y con pasión. Si tengo que estar en el McDonald's y digo, necesito 3 meses de currar, yo me lo paso fenomenal en el McDonald's, porque sé que tiene un tiempo, ¿no? O sea, como que siempre intento hacer eso. Pero cuando me atoro, pues me voy al peor escenario posible, que sería que se acabara, que no pasara. Cada vez que saco una formación con las constelaciones digo, no se va a apuntar nadie. Viene todo eso a mi cabeza. ¿Quién eres tú para dar formaciones? Y viene alguien a constelar y digo, por favor, que salga bien. Y es como, cállate, tú eres un granito, que eres el canal, y me pongo en el no saber. Pero si no digo, bueno, pues no doy formaciones. Cierro la web, cierro todo y me pongo a trabajar 3 meses en un McDonald's para meter el cerebro en remojo, cobrar un sueldo y fin. Y digo, y entonces eso me relaja. Y digo, Sara, si es que haces esto porque quieres. Porque si tú quieres, también se puede acabar. Si vas a sufrir de esa manera, lo cerramos. Y entonces yo digo, no, seguimos porque me mola. Vale, entonces ya como que recupero y eso me sirve. ¿Qué opinas de eso? De irme Sí. Bueno, sobre todo es no apegarse al resultado, ¿no? O sea, al final, mira, o sea, hay que saber que si se apuntan 1000 personas o se apuntan 0, tu esencia es la misma. O sea, tú eres una persona, un ser, un alma creadora y no importa. O sea, muchas veces nos asimilamos a los resultados que tenemos, ¿no? Y en realidad hay que saber que los resultados nunca te van a dar la felicidad, ¿no? O sea, nunca nada, el coche, el tal, el conseguir 1000 personas, nunca te va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, al final, por eso es entender el proceso, ¿no? Y disfrutar del proceso. El sufrimiento forma parte del camino, ¿no? Y del conocimiento hacia uno, ¿no? Entonces creo que la única manera de poder crecer es también conocerte en ese sufrimiento y en esos enanitos malos o fantasmas que aparecen, ¿no? Y poder transformarlos, ¿no? Y poder convertirlos en algo diferente. Ese diálogo interno y me hace tanto bien. O sea, a mí me ha enseñado tanto la carrera de actriz, de verdad. O sea, es una profesión que te enseña tantas cosas, porque yo he hecho teatro y microteatro para una persona. Y es más difícil, a mí, en mi experiencia, ha sido más difícil hacer teatro para una persona que para 600. Sí, claro. Y entonces, es que luego es todo mental, porque cuando yo me pongo en ese extremo, que yo misma a lo mejor me llevo a ese extremo, que si a mí se me apunta una persona al curso, se lo doy con todo mi amor y además como que de repente profundizas un montón o nutres un montón. Además siempre lo dejo abierto en base al grupo que viene. Yo tengo como unas estructuras, pero lo dejo abierto, depende de la gente, que para mí son los principios rectores también de la constelación, de que nada es absoluto y todo vamos ahí, ¿no? Pero me voy, o sea, que me ha venido ahora como digo, joder, qué catastrofista soy o no. Es como que digo, bueno, ¿cuál sería lo peor? Para que te des cuenta de que no pasa nada. No pasa nada. Y cuando me llevo a ese extremo... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando tú piensas en lo peor, la vibración te baja muchísimo y empiezas a irte un poco como bajo tierra. Y él que decía de pensar en lo mejor, la vibración te eleva, porque él viene diciendo, venga, vamos a tener una charla cojonuda, vamos tal. Entonces su vibración la va elevando. Pero es como que me pongo a observar qué pasaría en lo peor. No me meto ahí. Ah, vale. Está bien, sí. Claro, no me meto ahí. O sea, que guay, porque no es que me... De hecho, cuando me estoy yendo, ¿no? Para abajo, no digo, a ver, claro. Entonces digo, ¿qué sería el fondo? Ese. Sal de ahí. ¿Qué pasa? Nada. Pues venga, va. Y sigo para allá. Hay una historia muy, muy bonita que dice que cuando el pueblo judío salió de Egipto, ellos pasaron 40 años vagando por el desierto, pero eso no debería haber sido así. Originalmente la historia, como estaba diseñada, era para que al cabo de un año llegaran a Tierra Prometida y todo hubiese sido bonito. Pero ellos llegaron a Tierra Prometida al cabo de un año, cuando estaban en el desierto, y vieron lo que era, pues, lo que es ahora Israel, ¿no? Jerusalén. Y cuando entraron allí, Moisés mandó a dos exploradores a que fuesen a ver esa Tierra Prometida. Y esos 2 exploradores volvieron muy tristes y muy como desalentados, porque vieron que la ciudad estaba llena de guerreros, había un montón de gente. O sea, decían, oye, nosotros somos 4 tíos aquí con camellos que no tenemos nada y ellos son, bueno, pues una pedazo de civilización y nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vinieron muy tristes los exploradores de haber visto eso, porque ellos se pensaban que podrían entrar en Tierra Santa, pero al ver eso dijeron, no podemos. Entonces, cuando ellos volvieron, todas las mujeres que estaban ahí esperando y todo el pueblo que estaba esperando para poder entrar muy ilusionados, con lo que hablamos de la ilusión, de repente
se pusieron muy tristes porque dijeron, mierda, no podemos acceder, no podemos entrar, esta gente tiene armas, tienen un gran ejército. Y entonces se lamentaron, se pusieron todos a llorar, ¿no? Y las mujeres lloraban y tal. Entonces Moisés fue a ver a Dios y le preguntó, oye, ¿qué ha pasado? Porque, joder, tú me has guiado por todos lados, me has hecho un montón de milagros y ahora de repente me pones aquí delante y ahora nos cierras las puertas, no podemos entrar. Y entonces Dios se enfadó mucho porque le dijo, mira, yo te había puesto esto aquí delante para que entrases. Si hubieses entrado, todas las puertas se te hubiesen abierto, pero como que te has lamentado antes de ni tan siquiera haberlo intentado. O sea, está bien lo que tú dices de voy a visualizar algo negativo, está bien, pero no te lamentes, ¿no? Que yo creo que es lo que veo que no haces, que haces bien. Porque cuando te lamentas de algo antes de que ocurra, ¿no? Es que ya verás cómo esto va a ir mal, ya verás cómo... ¿Qué pasa? Que manifiestas eso de que tanto lamentas, ¿no? Entonces, al final Dios le dijo, oye, como que os habéis lamentado, os voy a dar aquello de lo cual os habéis lamentado y os voy a condenar a 40 años vagar por el desierto. Oh. Y de hecho, eso fue tan grave que el mismo Moisés, que era una de las personas más elevadas en la Torá, no pudo entrar, o sea, debido a ese motivo, no pudo entrar en vida, o sea, nunca entró a la tierra prometida, porque, bueno, de hecho se quedaron a las puertas. Y esto nos da una lección. Primero, no te lamentes de algo antes de que ocurra y antes de tan siquiera haberlo intentado. O sea, yo por eso pruebo cosas y digo, oye, bueno, si funciona o si no, lo que no voy a hacer es lamentarme antes de probarlo. Y luego, lo segundo es, existe una manera de darle la vuelta a esto. ¿Y qué es o sea, esto te demuestra una historia de fallo. Así es como se debe entender la Biblia. La Biblia se entiende como no solo lo que pasa, sino qué pasa si hago lo contrario a lo que pone ahí. Entonces, ¿qué es lo contrario? Al revés. Alegrarte de algo antes de que ocurra. No decir, ¡buah, tío, esto va a ser la hostia, esto está súper bien, voy a abrir una botella de vino y voy a celebrar que esto va a ser Confianza la hostia. absoluta en lo que estás haciendo. Entonces es o miedo o fe. Es lo único que podemos elegir. Pero bueno, aquí estás de acuerdo conmigo que yo insisto, no me engancho, solo lo veo como posibilidad para estabilizarme. Total, sí, lo veo bien. Más, sin embargo, es que de lo que yo he pecado, y el otro extremo sería idealizarlo. Ya, eso también es. Siento que a lo mejor yo visualizo el peor escenario en el que, Sara, o sea, que yo tomo la conciencia de, chica, que esto sucede si tú quieres. Yeah. Entonces, si lo vas a hacer para pasarlo mal, no lo hagas. Y es como, no, esto lo hago para pasarlo bien porque me gusta. Entonces, como que me equilibro, ¿no? En la mente. Yo soy muy práctica y muy escéptica a la vez, por eso soy muy aventada a probar muchas cosas. Porque lo que me sucede, yo siempre pienso que todo el campo es orégano, es lo que más me ha recordado a mi madre toda la vida, ¿sabes? La Antoñita, la fantástica, porque mis padres en esa creencia de cuidarme era como, no es todo como tú piensas. Yo siempre lo veía posible y mi familia por precaución siempre me ha bajado a tierra, ¿no? Entonces yo lo que he tendido a hacer era, yo siempre creo que todo va a ser maravilloso. Y luego, y como, ¿sabes? Como que ha sido ese otro extremo. Ya. Y entonces yo voy hacia allá a pasármelo bien y ahora he aprendido como a abrirme de corazón a lo que sea, porque he tendido más a idealizar que a lamentar. Sí, o sea, la idealización es... O sea, eso tiene un punto bueno, punto positivo y punto negativo. El tema a veces, y esto en la Torá se habla mucho, del tema de buscar un salvador. A veces todos nosotros creemos que cuando, no sé, cuando tengamos la carrera, cuando tenga, no sé, el papel en la película de turno, cuando tenga esta situación, cuando tenga este dinero, cuando tenga esta pareja, mi vida será perfecta, ¿no? Y eso nunca acaba siendo, porque al final hay personas que tienen parejas increíbles, que tienen trabajos increíbles. De hecho, una vez veía una actriz que decía, si tú miras las top 10 personas de actores más reconocidos y miras los top 10 actores más frustrados, probablemente en esa lista hay mucha gente que coincide. O sea, los top 10 mejores actores con los top 10 actores, porque al final, cuanto más éxito, más también conciencia de lo que me falta, de que no he llegado aquí, de que esto nunca no lo he va a ser conseguido. suficiente, ¿no? Y de sostenerlo. Y luego algo que pasa, ¿no? Que pasa a menudo. Yo he conocido a muchas personas y he tenido la fortuna de poder coachearles también así uno a uno y algo que todos tenemos es esta conciencia de creer que no merecemos, ¿no? Creer que no somos suficientes, creer que, yo no sé qué, ¿no? Esa Total, parte. eso. ¿Cuál fue la tuya, Jorge? ¿Cuál fue tu creencia limitante? La que rompiste tú. Yo las he tenido todas. Yo he tenido todo el pack. Pero bueno, pues precisamente seguramente esta, ¿no? No creerse suficiente. Creer esto, ¿no? Creer, buscar un salvador, creer que tu vida va a ser diferente cuando tengas X cosa. Y en la Cábala se dice algo, el que busca un salvador, o a veces
miras el vecino, ¿no? Y dices, oh, qué vida tiene el vecino, qué vida tiene esta persona en redes sociales. El que mira a la otra persona, mira sus historias, mira lo que hace, en realidad lo que estás haciendo es que estás reduciendo tu propia luz, ¿no? Porque tú podrías ser el creador de esa vida, ¿no? Entonces, que hay que entender que todo lo que tenemos en la vida es una creación y nos lo creamos nosotros. Y tanto si está bien como si está mal, yo puedo decidir elegir crear algo diferente. O puedo decidir crear incluso sobre lo que ha pasado. Hay un secreto que dice que el pasado se puede cambiar. Siempre nos han dicho que el pasado no se puede cambiar. Pero el pasado se puede cambiar si cambias tu presente. Es decir, a mí me pasó X situación, tuve una situación complicada, hice algo que me arrepiento en el pasado, pero hoy en el presente tomo conciencia, decido actuar diferente, cambio mi vida. Y si yo cambio mi presente, de repente eso pasado que pasó, que fue un fracaso, que fue un error, que fue algo que me arrepiento, de repente me ha llevado a que hoy me dé cuenta y haya cambiado. Por lo tanto, no ha sido un error, no era un fracaso. Lo sientas como un aprendizaje, ¿no? En claro, vez de un no hay errores, son lecciones, ¿no? Eso son las constelaciones, la capacidad de cambiar incluso mirando lo que pasó en un momento o a tus ancestros, que se rompe como esa línea espacio-tiempo en el que lo ves con perspectiva y puedes equilibrarlo, ¿no? Qué guay. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo afectan los ancestros, ¿no? Imagino que bueno, ¿no? Eso, ¿no? Que cargamos con muchas cosas, ¿no? De otras vidas y de nuestros ancestros, claro. Claro, igual que heredamos en el campo morfogenético que te pareces a tu padre, a tu abuelo, a un tío abuelo tuyo, pues esa memoria en las aguas de las células, de los talentos, las vivencias, las capacidades, los miedos, van impregnadas en nosotros también, ¿no? Y tenemos la capacidad de sacarlo fuera, hacerlo visto, equilibrarlo, verbalizar cosas y algo cambia dentro de ti. Y de darles voz, claro, también a todas esas generaciones pasadas, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Jorge, de cambiar el pasado, ¿no? En función de cómo te comportas en el presente. Total. Como que me ha venido de, joder, qué fuerte, claro, es que es eso. Tenemos un montón de capacidades que no somos conscientes, ¿no? Bueno, la Cábala se dice que este mundo es el mundo del 1%. Este mundo donde estamos nosotros es solo el 1%. Nosotros somos producto de un proceso de manifestación, de que nosotros un día pensamos pues, que tendrías una carrera, que darías esta cosa, que conocerías a gente. Y al final, este mundo es el mundo de los resultados. Y el ser humano es muy tonto porque se fija en este mundo de los resultados cuando en realidad hay que ir a los mundos invisibles. El 90% de la creación es invisible y ocurre en un plano oculto. Ocurre en tu mente, en tus emociones, ¿no? Tú ves cómo es una persona por fuera, ¿no? Ostras, esta persona tiene mucho éxito, sí, pero bueno, habría que ver cómo se siente por dentro, ¿no? Qué sensaciones tiene por dentro. Y ahí es donde se crea la realidad. Entonces nosotros somos matrices de crear la realidad y siempre hay algún punto en el que nos quedamos atascados. Que decimos, oye, a mí se me da muy bien jugar a fútbol, a mí se me da muy bien esto, los negocios, pero ahí, joder, la pareja se me resiste no sé qué. Y para mí, abundancia significa eso, significa cómo poder tenerlo todo, ¿no? Yo cuando empecé formándome con Tony Robbins y me sorprendió mucho porque vi una persona que tenía una forma física muy guay, que tenía muy buena salud, que tenía mucho dinero, que tenía una relación de pareja muy guay, que era espiritual. Y dije, joder, se puede tener todo, ¿no? Se habla mucho también de la disciplina, ¿no? Hay que ser disciplinado, ¿no? Para alcanzar el éxito. Bueno, para mí hay 3 Cs. Yo le llamaba las 3 Cs del éxito, ¿no? Las 3 Cs del éxito es consistencia, ¿no? Obviamente la maestría es consistencia, ¿no? Seguramente vosotras que sois actrices y sois maestras del arte de la interpretación, no habéis nacido así, o sea, lo habéis practicado, es como un músculo, ¿no? Todo se entrena. A veces, oye, es que a mí no se me da bien, bueno, a mí no se me da bien hablar o lo que sea, no se nos daba bien cosas, ¿no? Y luego la primera vez que hicimos algo no fue la mejor. Entonces, consistencia. Luego, coherencia, que es lo que tú decías. La magia es pensar, hacer y sentir en la misma dirección. Y cada vez que no eres coherente en algún aspecto de tu vida, te estás bloqueando tu poder mágico, ¿no? Y todos somos a veces incoherentes en cosas, pero cuanto más lo somos,
más bloqueamos nuestros propios caminos. Tú has hecho ahora una abertura de caminos, pues la incoherencia es la cerradura de caminos, ¿no? Está funcionando, ¿eh? La vela está a tope, mirar la llama, están todos los angelitos aquí sosteniendo. Pero luego hay una parte que hay que aceptar, ¿no? Que tú puedes creer algo, quieres algo, pero de repente no está y no está, ¿no? Esa parte de aceptación, ¿no? Que luego es una cosa que tú quieres, pero luego hay otro plano más allá, o como queramos llamarle, que es un poco el que es para ti, no es para ti, estas cosas. Y esa parte a veces cuesta, ¿no? Esa parte de aceptar este otro lado, porque tú dices, bueno, es que ahora quiero esto, pero no lo logras. Y ahí está el gran trabajo, ahí ¿no? está. Porque muchas veces, ¿no? Nos pasa a nosotras, por ejemplo, ¿no? Hemos ido a infinidad de castings. No, Claro. no. O sea, cada noche tú a lo mejor tenías mucha ilusión y te veías y habías visualizado estar en esa película o en esa serie y de repente pues no estás y no era para ti. Entonces esa parte y ese trabajo, yo creo que la parte actoral o interpretativa te enseña también, ¿no? Esa parte a nivel personal, ¿no? Que muchas veces en el camino te vas a encontrar millones de nos, pero siempre habrá un gran sí y eso hace que es como el deportista, ¿no? A veces, pues yo que fui atleta, tengo mucha similitud en ese sentido, ¿no? Que de repente no conseguía la mínima de España y venga y tal, y ¡buah! No, hasta que llegó un momento que lo logré, ¿no? Hay que seguir insistiendo. Hay que insistir y porque hay también una parte mía, yo no sé si eso a mí me ayuda mucho, es cuando es que no tenía que ser para mí. Entonces enseguida lo aparto, no me quedo ahí enganchada. Insistir porque digo, saber soltar. Resiliencia. Sí, lo suelto, digo, bueno, otra cosa, venga, ¿qué es lo siguiente? ¿No? Y así avanzo, pero es verdad que tienes que tener un buen contenedor para soportar esa parte de los nos, ahora tal. Y porque muchos compañeros yo creo que también se quedan, ¿no? por ese camino, ¿no? Es como una carrera de fondo esto. Y me ha pasado también a mí, por ejemplo, quizá esa diferencia, ¿no? También en el camino me he encontrado muchos compañeros, ¿no? Ahora con el tema de la dirección y de la escritura me decía, yo es que tengo muchas cosas escritas, pero me ha dado miedo, siempre me ha dado miedo, ¿no? Y la diferencia es que yo, aunque tenga miedo, porque lo admito, yo me lanzo y ya veremos qué pasa, ¿no? Porque creo que el miedo también forma parte de mi proceso de aprendizaje, que tengo que superarlo para llegar a lo que yo quiero, y en ese proceso de aprender a soltarlo y hacerlo es ahí donde yo me estoy nutriendo, ¿no? También de mí, y también hay que abrazar el miedo, ¿no? Sí, porque no es un protector muchas veces. Sí, claro. Es como me parece el miedo, ¿sabes? No, tal. Es verdad que no tienes que intentar, pues eso, ¿no? Superarlo o abrazarlo o lo que tú quieras y decir, bueno, estás aquí, venga, ¿qué me quieres enseñar? Vamos allá. Y que hay un miedo que te da miedo, o sea... Pero una vez que tienes miedo a conseguirlo, luego también tienes miedo cuando lo has conseguido por si no sé qué. Ya, claro, miedo. Siempre va a aparecer otro miedo. Claro, entonces lo mejor es decir, hola, miedo. Vale, sé que estás aquí, dame la mano. Claro, que hay un miedo a Freddy Krueger, ¿no? Y hay un miedo a... Claro. Y si el me miedo sale bien, real un susti, y el miedo ¿no? irreal, ¿no? Claro, o sea, es que el miedo que alimenta que no y el tiene miedo que protege. Claro, hay es dos que miedos. somos humanos, el que alimenta creo. y el que El protege. instintivo y no sé cómo sería el otro, ¿no? Pero un miedo que... El protector, que sería que te el da miedo como ¿no? algo que te protege, que dices, no, Mira, aquí no. En la cábala el miedo tiene que ver con una cosa que está dentro de nuestra mente que se llama el oponente. O sea, todos nosotros tenemos, el mayor oponente de nuestra vida está dentro de nuestra mente. Y es lo que se llamaría el cerebro reptiliano, que sería la serpiente del jardín del Edén, ¿no? Ese eterno oponente que siempre lo vamos a tener. O sea, la parte sería el llamado ego, le puedes llamar como quieras, pero al final el oponente solo tiene una visión. Es que él lo que quiere es mantener el status quo. O sea, él no quiere probar cosas nuevas, no quiere... Tener tu supervivencia, ¿no? Sí, y cree que el cambio es sufrir. Claro. ¿No? O sea, pero claro, la vida es continuamente cambio. Lo que pasa que tenemos la ilusión, esta famosa ilusión de la seguridad, que en realidad no hay nada, que es seguro, ¿no? O sea, que es seguro quedarme en casa, no quedarme, irme a Dubái y luego ahora hay una guerra en Dubái, o sea, ¿qué es lo seguro, no? Sí. No hay nada seguro. Entonces, la mente tiene la ilusión de que las cosas son seguras y las cosas son permanentes. En realidad nada es permanente, ni tan siquiera nuestra vida, ni nada. Y entonces el ego cree que cuando cambie va a morir, ¿no? Que cuando me echen del trabajo o esto no sea así, voy a morir, todo se va a acabar. Y en realidad nunca se acaba la vida siempre sigue, siempre hay una siguiente pantalla, ¿no? Siempre hay una... Entonces, eso en la cábala le llaman el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es como
esa conciencia de que las cosas mueren, de que las cosas se acaban. Entonces, de ahí viene el miedo. El miedo viene de la conciencia de creer que moriremos inconscientemente si las cosas van a cambiar. Entonces, para mí, en realidad, yo siempre digo, una persona que trabaja en ventas, una actriz también, porque son personas que pasáis por muchos rechazos, ¿no? Y por muchas desilusiones. Y saber mantener la pasión con todas esas cantidades de rechazos, tela, es muy, muy, muy grande. O sea, para mí eso es la espiritualidad. Yo creo que hay un entendimiento equivocado de la espiritualidad. La gente se piensa que la espiritualidad es solo encender un incienso, poner una vela, y a mí me encantan todas esas cosas. Pero para mí la espiritualidad es ser un creador consciente de tu destino y enfrentarte a esas áreas de tu vida que te molestan. Y por eso lo que decías tú antes de que en la Cábala se dice que la vida se construye de abajo hacia arriba. Es decir, muchos de nosotros a veces queremos ir al mundo espiritual, pero a veces se confunde ese querer ir al mundo espiritual con una evasión del mundo físico. Es decir, oye, mi vida es un desastre y me voy a meditar para ver si se me olvida todo, ¿no? O me voy al Tíbet, ¿no? Sí. Al Tíbet. En cambio, para los cabalistas es todo lo contrario. Es no, voy a primero arreglar todo el desmadre que tengo en el mundo de abajo, porque realmente la tarea a hacer es aquí. O sea, los ángeles están bien. Los ángeles no necesitan ayuda, no necesitan que les des caridad, no necesitan que les des cariño. Ellos ya están bien. Los que necesitan cariño son la gente de aquí. Igual tu vecino, tu madre con la que te llevas mal o con la persona con la que... Pues esa es la tarea a hacer aquí. Hay un trabajo a hacer aquí. Y ese trabajo, los cabalistas se llaman tikkun, que es la misión de vida. Y ese trabajo es, ¿cómo se sabe si estoy haciendo mi tikkun? Es si hago cosas que me dan miedo, si hago cosas que me incomodan, porque lo cómodo ya lo sé hacer. O sea, quedarme en casa con el ordenador trabajando, eso ya lo sé hacer. Venir aquí a Madrid o hacer cualquier otra cosa diferente, eso está expandiendo mi alma. Y eso es expandir la vasija. Entonces, la vasija, ¿cómo se expande? Yendo a situaciones que me dan miedo, ¿no? Y seguramente vosotras habréis tenido muchos, no sé, papeles que os han dicho o cosas, oye, ahora tienes que presentar no sé qué, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y es cuando te presentas, cuando la magia ocurre. Es mi lema de los últimos años. En cuanto encuentro algo que me da miedo, digo, tú tienes que ir hacia ese lugar, porque ahí está tu transformación, ¿no? Es que es lo único. Yo decía que cuando me dejaron, y me encanta porque cuando trabajaba de actriz activamente me ponía nerviosa, da igual, yo empecé a hacer teatro con 10 años y el teatro lo amo, me encanta, la tele también, pero el teatro es como, me encanta. Y ya podía haber hecho años la misma obra de teatro que antes de entrar, madre mía, era como cuando te montas en una atracción, ¿no? Que dices, pero yo ¿para qué me he subido? ¿Para qué me he subido? Y luego, ¡guau! Y luego dices, ¿nos montamos otra vez? ¿No? Pues así, y con las constelaciones ahora me pasa lo mismo. Y yo digo que ese susti-gusti, ese miedo, esa efervescencia, eso que te pasa a ti antes de cada podcast, ¿sabes? Es porque tienes esa ilusión de que es único. Además necesito cada momento. compartirlo. Es como que digo, tengo muchísimo miedo, no sé cómo va a salir esto, pero soy una persona humana y entonces ya lo comparto y ya me relajo. Digo, bueno, ya todos saben que estoy asustada, ¿no? O sea, de hecho, creo que una de las cosas que más miedo me da es el no poder decirlo. Cuando ya lo digo ya está todo bien, ¿no? Pero cuando te callas, el miedo se magnifica, ¿no? Pero si tú lo compartes, es como que dices, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ya está. No es como que le quitas la máscara. Voy a daros un giro así rapidísimo a todo. Pero, Jorge, hablemos de almas gemelas. ¡Ostras! Esto es Hablemos de almas gemelas. Otro temazo. Bueno, el alma gemela en la Cábala parte de un principio, parte de la historia del universo. En un principio, todo existía en un Big Bang, ¿no? O sea, todo existía en una bola que luego explotó, ¿no? Y esa bola lo que nos dice es que, imagínate una circunferencia, ¿no? Y como dicen los científicos, que se originó el universo, y de esa bola habían como pedacitos que estaban más juntos y pedacitos que estaban más separados. La Cábala nos dice algo, no todo el mundo, todos tenemos alma, pero no todo el mundo tenemos la misma alma. Es decir, hay gente que tiene almas diferentes y el alma diferente, la diferencia de alma está, entre otras cosas, por ejemplo, por lo altruista o egoísta que sea la persona. Una persona muy egoísta tiene poca alma. La alma en la Cábala se llama neshama. Es como algo que tú lo puedes ir desbloqueando. Es como un videojuego, ¿no? Y tú desbloqueas partes de tu alma cuando eres menos egoísta. En cambio, cuando eres más egoísta, porque los cabalistas dicen, si eres muy egoísta, eres como un animal. Entonces, porque es egoísta, oye, mi comida, quítame esto, no sé qué, tú quita de aquí, ¿no? Y es una persona que es muy egoísta, pues
nunca hay un ser humano que pueda ser como un animal, siempre somos seres humanos, pero puede haber un ser humano con un 1% de altruismo y un 99% de egoísmo, o puede haber un ser humano con 99% de altruismo. Igual eso podría ser, yo qué sé, un Gandhi, un Jesús o grandes maestros, ¿no? Entonces, ¿de qué va la vida? Va de desbloquear esas partes de nuestra alma que se van desbloqueando con nuestras acciones, con lo que hacemos en el día a día y nuestra manera de pensar. Todo el mundo queremos cosas. La cosa está desde dónde lo quieres. Y eso es lo que desbloquea la amplitud de tu alma. Porque eso es lo que dicen, o sea, sería como, hay profundidades de alma. Hay almas más profundas y almas menos profundas. Entonces, cuando tú estás con un alma que es parecida a tu nivel de profundidad de tu alma, te reconoces. Es, hostia, nosotros estamos en el mismo lado. O sea, es como, joder. ¿Me entiendes? Claro, es como que hace clac. Es como, joder, no te conozco de nada, pero sé que que nuestras almas tienen más o menos la misma profundidad y Las latitud. almas gemelas vienen a impulsarse, ¿no? Sí. O sea, vienen a acompañarse y siempre como a ayudarse en todo, ¿no? Es todo lo contrario a lo que puede ser una relación karmática, ¿no? Que la relación karmática creo que es un poco como que sería esa relación más tóxica o ese espejo que se pone enfrente de ti, ¿no? Y el alma gemela es ese que viene a decirte que todo es posible. Que... Sí, ojo, y eso no quiere decir que todo vaya a salir siempre bien, o sea, que a veces hay discusiones y tal. Mira, el alma gemela... ¿Hay más de una? ¿Hay más de un alma gemela? Esto ya es un poco más a mi nivel de interpretación, pero yo creo que hay un alma gemela por cada nivel de conciencia. Es decir, cuando yo Interesante. era cocinero y yo no vibraba en un mundo muy espiritual, había un alma gemela para ese nivel de conciencia en el que yo estaba. Son como los buzos que te encuentras o haciendo snorkel. Exacto. O a 10 metros o a 20 o El a que 50, tiene ¿no? el que tiene el nivel 1, el que tiene el nivel 2 y el que Sí. tiene el nivel 3, ¿no? Entonces, claro, Vale. ¿qué pasa? Que si tú estás en el nivel 3 y yo estoy en el nivel 1, es que no nos encontramos, ¿no? Claro. Y si nos Bien. encontramos, uno de los dos se va a quedar sin oxígeno, el otro... Y eso es lo que pasa también. Cuando hay dos parejas, una pareja que cada uno está en un nivel de conciencia diferente, uno de los dos tiene que descompensar. Muy buen ejemplo el del Hay que submarinismo, ¿eh? despresurizar. Jacobo Greenberg, que no sé si lo conocéis, que era un científico mexicano que me apasiona, que estudiaba mucho la conciencia, decía, habían llevado a cabo unos estudios precisamente sobre esto, ¿no? Que cuando hay una persona que tiene un nivel de vibración superior y está con otro inferior, la inercia natural es que este suba, tienda a subir y este baje un poquito. Sí, total. ¿Sabes? Y claro, por eso también hay veces que estás con alguien inspirador, ¿no? O en mi opinión, los grandes gurús que han salido, que han podido mover masas, creo que donde se ha generado el desequilibrio es donde entra el ego y se permite el fanatismo, ¿no? Como esa cosa de, bueno, sí, yo sé más que tú, ¿no? Es como, y entonces tú me necesitas. Y el otro es de yo te necesito y ahí, para mí, la hemos liado con el aprendizaje, ¿no? Porque te estoy poniendo a ti la responsabilidad de lo que yo tengo que aprender, ¿no? Y entonces me ha venido esto. Me gusta mucho esto de que hay un alma gemela por cada estado de conciencia, por cada nivel de profundidad, sí, ¿no? de dónde estés. Sí, sí, exacto. Y al final, o sea, el alma gemela, lo que se saben varias cosas según la Cábala. La primera es que el alma gemela no se busca, sino que se encuentra por cómo vibras tú, ¿no? O sea, cuando estás... Apertura de caminos. Porque cuando estás en vibración de buscar, estás como en la vibración de que me falta algo y necesito algo, ¿no? Y entonces, al final, al universo no le importa lo que tú quieres, le importa desde dónde estás vibrando, ¿no? Y si tú estás con la sensación de me falta algo y necesito una pieza en mi vida, acabas atrayendo a una persona que también está en esa vibración. Eso es una manifestación de desde dónde tú estás vibrando y se te representa afuera, ¿no? Sí, entonces, claro, o sea, lo que dicen los cabalistas es que si tú quieres encontrar tu alma gemela, lo que tienes que hacer es convertirte tú en cómo quieres que sería tu alma gemela. Eso hice yo. Yo hice un listado y estuve durante 2 años pensando en cómo me gustaría que fuese la persona que me iba a encontrar y pensaba, una persona graciosa, y decía, bueno, tú no eres muy graciosa, pues venga, espérate, una persona tal. Entonces yo iba intentando no convertirme en esa persona y pasaron 2 años y me encontré una personita en México que nos miramos y fue como, wow, esto es otra cosa. ¿Y lo Esto no karmático qué es? Entonces, es como yo te diría que, o sea, por llevarlo así a una cosa muy sencilla, o sea, lo karmático sería como el amor Disney, ¿no? El que está como más idealizado, más tal, y el alma gemela sería un poco más el amor adulto. O sea, una relación que puedes vivir guay. más en paz, ¿no? O sea, Sí, sí. algo así. ¿Y las almas llama? No sé si me estoy yendo, pero como he oído también las almas llama,
O sea, no me sé muy bien yo como las diferencias de gemela, kármica y llama. ¿Tú sabes? O sea, realmente, bueno, sí, o sea, hay muchos nombres y sí, pero yo al final, o sea, en la cábala no se habla de eso, se habla de que, o sea, sí que puede haber una relación más efusiva o una relación más física, ¿no? O sea, puedes tener una atracción física por una persona, pero eso es un error, porque, claro, entras físicamente, ¿no? Porque te gusta una persona físicamente, hay toda esa pasión, todas esas endorfinas, todas esas hormonas, pero luego, claro, luego queda que esa persona no es parte de tu alma, no es parte de tu ser. ¿Cómo se sabe si es parte de tu ser? Si juntos tenéis un propósito común y os expandís juntos, ¿no? Cuando cuando te tienes que contraer demasiado por la otra persona o al revés, ¿no? Es como que, o sea, y eso no quiere decir que no haya que hacer sacrificios, ¿no? O sea, la palabra sacrificio la tenemos como muy mal vista en la sociedad, pero originalmente en judío sacrificio significa acercamiento a Dios, ¿no? Porque sacrificio no es sacrificar cosas de tu vida. O sea, tú puedes tener, la cábala dicen, conseguir dinero, conseguir tu pareja, conseguir el éxito es lo mismo. Requiere de un sacrificio, pero no de un sacrificio de horas de tu tiempo, que también seguramente tendrá que ser así, de sacrificar tu descanso. No. Requiere sacrificar tu viejo yo. Requiere sacrificar tu versión antigua, tu versión que aún tiene pues, cosas que mejorar. Entonces, en realidad, todo es una batalla, la imagen de San Jorge, ¿no? de matando al dragón, en realidad es esa imagen. Todos nosotros tenemos que matar a nuestro dragón, tenemos que matar a nuestro yo anterior, a nuestro yo reptiliano, a nuestro yo egoísta. Porque ¿qué es un reptil? ¿Qué es un animal? Es una persona muy egoísta, ¿no? Y entonces tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y en la medida que elevemos nuestro nivel de conciencia, atraeremos una persona que también vibre en ese nivel de conciencia. Cuando dos almas gemelas se encuentran, creo que también se da como un acto de generosidad individual. O sea, tienes que ser generoso a renunciar a lo mejor a pasar tiempo con tu alma gemela o a ciertas cosas para que tu alma gemela se pueda realizar individualmente. Claro. Entonces, haces esa renuncia y esas dos partes pueden crecer individualmente para luego acompañarse, ¿sabes? En el momento puede ser el sacrificio, el sacrificio, Jorge, ¿no? claro. Como una renuncia que a lo mejor tiene una connotación menos estigmatizada, ¿no? Bueno, renunciar a algo, sacrificarse por algo, sí. Resignificarse, ¿no? Que resignarse también está muy demonizado. Desde una visión cristiana mal entendida, ¿no? De, bueno, tienes que resignarte, es como de arrástrate y deja que te sigan cacheando. ¿Habéis tenido experiencias con almas gemelas? ¿Has tenido alguna relación de alguna alma gemela que hayas podido reconocer? Yo de amistades, sí. O sea, de repente sí siento que las personas que han aparecido en mi vida me han venido a enseñar muchas cosas, ¿no? Y que a lo mejor en un momento dado reconoces obviamente a esa persona, o sea, parece que le conozco de toda la vida, pero sí siento también que han venido a cumplir una etapa, un ciclo y también uno tiene que saber, ¿no? Soltar y seguir avanzando, ¿no? Como él decía, o expandes o cuando te contraes, no, por ahí no es. Y yo creo que también muchas veces, como decía también, ¿no? En el momento que tú estás vibrando atraes y esa persona es como tu espejo, ¿no? Lo que vas viendo en él, o sea, lo que ves ahí, mira para adentro también, que ahí tienes cosas que resolver. Creo que la pareja es como, te tiene que enseñar mucho de ti mismo, ¿no? Y poner también ese foco ahí, mirar y hacer esa introspección, ¿no? Yo creo que alguna relación tóxica que he tenido... Pensabas que era tu alma gemela. Sí, es con alguien con quien de repente, o sea, así por las definiciones que estáis dando. Mira, mi última relación tóxica y mi última relación, hace 4 años, yo lo llamo mi gran maestro de la oscuridad. Sí, porque hay un buenismo también, ¿no? Como muy premiado, o sea, yo me caigo muy bien y me considero una persona de corazón bueno. Sin embargo, todo es neutro y también hay gente que llega a tu vida para que tú permites que te invadan de un montón de maneras para sostener ser la mala. Y porque si a mí me viene alguien a agredirme por la calle, te aseguro que al personaje que tengo que llamar es a la hija de puta que tengo dentro, ¿no? Para poner un límite de algo que es muy invasivo. Entonces creo que en mi experiencia, este personaje, por ejemplo, vino a mostrarme una cara de mí que no quería ver
porque soy buena. Y no es porque hiciera algo malo, pero el resumen fue cuánto me he dejado invadir, cuánto me he dejado faltar al respeto, ¿no? Y cuánto he comprobado que no lo he llegado a hacer, pero cada célula de mi ser podía matar a esa persona cuando a mí se me cayó la venda, ¿sabes? Y entonces dije, ostras, hay una asesina dentro de mí. Cuando ponga un límite, sabré que le estoy haciendo un favor a la persona y a mí, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que no sé si era algo karmático, pero de hecho, en una ocasión, como que los dos nos miramos, estábamos en una toma de psilocibina de manera contenida y ceremonial y tal, y nos miramos y nos dijimos, esta es la última vez que nos encontramos. Sí. Y había un odio y un amor en esas palabras que mi mente racional aquí ahora no lo entiende, ¿sabes? Pero entonces sí, yo creo que... ¿Tú qué opinas de eso, de las almas gemelas que vienen a confrontarte desde otro espejo? Y bueno, y ambos, por supuesto, ya tomamos caminos distintos y ahí ya perfecto, ¿no? Como que aprendimos el clac, pero... Claro, yo creo que hay todo tipo de relaciones y nos enseñan. Al final, solo nos relacionamos con nosotros mismos. O sea, en realidad, si yo tengo un mal día y tú me dices algo malo, yo lo voy a cargar contigo. Y si yo tengo un día de puta madre, me acaban de decir, oye, te acaba de tocar la lotería, tienes no sé qué, mañana vas a recibir no sé cuántos millones, tú me dices, eres idiota. Yo te digo, vale, pues te quiero. O sea, entonces, siempre te relacionas contigo mismo y con cómo te sientes tú. Cuando alguien te afecta es porque tú reconoces esa herida, ¿no? Entonces, muchas relaciones vienen a perfeccionarnos, a enseñarnos cosas, a fortalecernos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en la cábala se hizo una cosa que a mí me costó entenderla, pero creo que es clave. Es que el no es lo único que nos libera. Me explico bien. Mucha gente dice, por ejemplo, yo soy libre de fumarme un cigarro, ¿no? Y mi libertad es coger ahora y fumarme un cigarro. Vale, pero ¿hasta qué punto es mi libertad? O en realidad lo que estoy haciendo es que tengo las ganas de fumarme un cigarro y en realidad estoy cediendo al instinto de querer fumarme un cigarro. ¿Y por qué explico esto? Porque lo que realmente te hace libre no es fumarte un cigarro, es decidir no fumarte un cigarro. Entonces, muchas veces nos hace mucho más libre aquellas cosas que no hacemos o lo que decidimos que no, o decir que no también es aprender a cerrar puertas, aprender a decir, oye, hasta aquí, tengo límites, ¿no? O sea, y tendemos, las personas que somos un poco espirituales, tendemos a pensar que ser espiritual es igual a decir que sí a todo, ¿no? Y a dejar que te pisen, o a dejar que te tal, o a dar más de lo que realmente deberías dar. En la cábala, porque esto viene del concepto cristiano de santo, porque la persona santa es una persona buena, una persona que da a todos, que te dan un golpe en una mejilla, pones la otra, y luego las mejillas todas rojas, bueno. Y entonces te santifican. Y entonces acabarás siendo el santo. Pero en la cábala ese concepto no existe el concepto de santidad. En la cábala existe el concepto de justo. Y el concepto de justo es el que sabe dar cuando hay que dar y el que sabe no dar cuando no hay que dar. Entonces, amar no es dar infinitamente. Imagínate una mamá que, no, una buena mamá no es la mamá que da todo a su hijo cuando se lo pide. No dice, oye, mamá, quiero un pastel de chocolate, te lo doy, pero quiero más, y le das 20 pasteles de chocolate. No, eso no es ser una buena mamá. Una buena mamá es la que dice, oye, te doy un trocito, pero ya está, ¿no? O sea, entonces sabe establecer límites. Establecer límites. Claro. Y las personas que somos espirituales a veces nos cuesta o pensamos que somos malas personas por poner límites, ¿no? Y en realidad es precisamente los límites lo que permite que la cosa se produzca, ¿no? Entonces, el verdadero amor es dar y recibir. Y es decir que sí y decir que no. Y por eso a veces hemos tenido relaciones complicadas porque no hemos dicho que no demasiado pronto a cosas que tendríamos que no tendríamos que haberlo aceptado. Uh-huh. Y también se da mucho el merecimiento cuando empiezas a poner límites. Claro. Porque cuando empiezas a poner los límites, empiezas a generar un espacio que nunca has tenido, ¿no? Que defines, ¿no? Sí, empiezas a definirte tú como persona, claro. tu autoridad. O sea, creo que es completamente necesario, ¿no? La autoestima. Mira, por ejemplo, uno de mis maestros, Mario Sabán, ¿no? Que yo he estudiado también cábala con él y tal, él, por ejemplo, decía, él ha escrito, tiene 8 doctorados, o sea, es una locura, nunca he conocido nada igual, 8 doctorados, ha escrito como 15 libros, o sea, es una locura todo lo que hace, ¿no? Y dice, es muy fácil, yo mi herramienta que utilizo es aprender a decir que no a cosas, ¿no? Dice, una persona es como un rayo láser, ¿no? Si una luz, por ejemplo,
si no tiene límite, pues se expande infinitamente. Pero si tú coges una luz y la comprimes en un espacio muy pequeñito, se convierte en un rayo láser. Y ese rayo láser es capaz de abrir la piel, puede hasta disparar, abrir una pared, ¿no? Cuando tú comprimes la luz, es decir, dices que no a muchas cosas alrededor para focalizarte en una sola cosa, esa cosa se hace grande. Pero para poder focalizarte en un libro, en un proyecto, en algo, tienes que decir que no a un montón de cosas. Entonces, lo que nos hace grandes, paradójicamente, es decir que no a cosas. Entonces, es tu capacidad de decir que no la que te va a permitir tener muchísimo. Porque dices, ostras, ¿cómo puede ser que esta persona tenga tantas cosas? Porque ha dicho que no a muchas otras. Y una persona que dice que sí a todo, se acaba difuminando y no acaba haciendo nada. Tu energía se dispersa, sí. El primero que me dijo eso, que me acabo de hacer un remember que no veas, fue José Luis Moreno, en la primera serie que yo hice, Wow. que un compañero muy conocido pidió permiso para hacer una cosa y estábamos esperando para grabar la escena y vino y dijo, decir un no vale más que 7 sís y un no te da más libertad que decir que sí. Yo en ese momento tenía 23 años, yo creo. A mi compañero le sentó fatal que no le permitiera faltar para hacer lo que tenía que hacer. Y yo me quedé pensando, me acuerdo que nos tocaba entrar en escena y yo... Se me cortocircuitó el cerebro. Este momento, o sea, de repente digo yo, ¿qué hace José Luis Moreno entre nosotros? O sea, ha habido un momento que de repente he dicho, es que mira, ¿cómo ha podido llegar José Luis Moreno me enseñó, seguro Maravilloso. que él sabía cábala también. El ¿sabes? espíritu de José Luis Moreno. Qué fuerte. Yo digo, joder, eso por primera vez me lo dijo este señor. ¿Quién te iba a decir que íbamos a acabar hablando de José Luis Moreno, que has empezado con la cara. Por favor, es que ha habido un momento que digo, ¿qué hace aquí José Luis Moreno? Por Dios. Porque Ay, qué existe triste. también ese hombre. Bueno, sí. Ahí aprendí muchas cosas. Qué interesante. Os voy a hacer unas preguntitas rápidas, ¿vale? Y ya vamos a ir cerrando. No. Que nos podemos quedar aquí hasta... Luego, antes por hemos favor. hecho esto y luego nos hemos quedado otra hora más. Oye, ¿hay que coger una carta o no? Venga, empezamos con Venga, las va, cartas. Venga, vamos. Va, esta... Ay, cada uno coge la que quiera, ¿no? Estas no, porque Venga. están utilizadas ya. Ah, sí. A ver. Espera, por aquí hay más que te Y le te haces esa pregunta a quien quieran, ¿no? Te facilito cartas para que tú puedas elegir, Vale. porque si Ah, no, vale, no sí, tienes amor, mira, elección. si quieras, a ver, Vale. Venga. Yo empiezo con Jorge. Venga. ¿Cuál es tu antídoto para todo? Pues yo creo que el amor. O sea, porque siempre que estás mal, no es, y el amor no es solo. O sea, el amor más fácil es amar lo que es amable. Amar a tu pareja, pero amar a tu enemigo, intentar hacerlo, intentar mandarle luz, intentar amar a todas las personas, ¿no? Y eso es algo difícil, pero sí, yo de hecho, una de las cosas que hago, los judíos tienen una cosa curiosa que es un ritual que se llama la mikve, que se llama el baño en agua, ¿no? Cuando tú te bañas en agua, originalmente este ritual para hacerlo se tiene que hacer en agua salada o en agua de un río que corra, que sea agua natural. Pero es sumergirte debajo del agua y desear algo que quieres conseguir. No, es vamos a la un método playa. de manifestación. Vamos a la playa todo. ¿En serio? Entonces, sí, porque dicen que debajo del agua no existen las leyes de causa-efecto como en la tierra. Entonces, es como que por eso Jesús bautizaba, ¿no? A Jesús le bautizaron, de aquí viene el origen del bautismo. Entonces, debajo del agua es como cuando estás dentro del vientre de la madre, ¿no? Y estás como creando ahí. Y estos nombres de Dios, que veo aquí que tienes las cartas de los nombres de Dios, se recitan cuando estás en tu mente, bajo el agua, y en la cábala hay un principio. Aquello que deseas para otro te es devuelto a ti por 100. Entonces yo siempre deseo para todo el mundo abundancia infinita, amor infinito, deseo que todo el mundo sea feliz y de alguna manera te refleja. En cambio, si tú deseas mal al otro, pues te refleja a ti, ¿no? Entonces, bueno, mi antídoto es ese. O sea, me haya ido bien el día o me haya ido mal, intento desearle bien para todo el mundo a ver si me llega algo de vuelta. Qué bonito. lindo. Sí. Leo la mía, a ver, Venga. ¿para quién? Para Vanessa. Venga, Vanessa, ¿cómo afrontas los desafíos en tu vida? Wow. Pues con la libreta en mano.
me empiezo ahí a desgranar y sobre todo analizo qué es lo que me tiene que enseñar esa situación, porque entiendo que si está ese desafío es porque tengo que afrontarlo y pasar a la siguiente fase. Entonces es como, bueno, vamos a ver ahora qué toca. Yo ya ha pasado otro, digo, ¿y ahora? A ver, vamos a ver, ¿sabes? Lo siguiente. Yo creo que sí, porque me tiene mucho que enseñar. Entonces es como mucha introspección, mucho en mí. Qué bonito. Entre Con vosotros os curiosidad. preguntáis, ¿os apetece? Vanessa, Jorge, Jorge, Vanessa. Con la que tú tienes se la haces a ella y Vale. tú la que tú tienes se la haces a él. Vale, mira, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Por qué creo que estoy aquí? Porque hoy tenía que escuchar todo esto. A modo, sí, para las siguientes cosas que tengo en mi camino. Y viene a reforzarme también otras que pues tengo en mi cabeza, o siento que están, y era porque hay muchos mensajes aquí que me los llevo porque esta información la necesito para todo lo que viene. O sea, no puedo estar más agradecida por este espacio y este regalo, ¿no? Qué bueno. Qué bonito. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Ahora ya esto, diga lo que diga, ya me va a alimentar el ego, o sea que lo tengo jodido ya. Estoy jodido. No pienses en carencia, Jorge. No pienses en carencia. Yo creo que la mayor virtud de una persona es la capacidad de rebotar. Es decir, todos nosotros sufrir es inevitable. O sea, todos nosotros, y viene un poco a una cosa que decíamos antes, la gente cree que manifestar es que todo salga como a ti te gustaría. Y obviamente un gran actor, un gran vendedor, no es que haga todas las ventas ni que consiga todos los papeles, sino que igual sufre momentos fiascos, igual sufre fracasos, pero es capaz de rebotar más rápido. Entonces yo creo que lo que marca el destino de una persona es tu capacidad de rebotar, ¿no? Entonces, o sea, ya está claro que caer nos vamos a caer, bueno, pero vamos a ver si rebotamos más rápido, ¿no? Y consiste en la capacidad de no quedarse demasiado tiempo en un lugar, ¿no? Recuerdo una vez, Tony Robbins explicaba que él tenía 3 socios y una vez uno de los socios les traicionó, se llevó algo de dinero y pasó como algo ahí complicado. Entonces, de los 3 socios, uno se puso muy triste, se puso a llorar, se puso como muy deprimido. El otro se puso como muy violento, se puso como, lo quiero matar, si lo veo, lo voy a tal. Y el otro estaba completamente tranquilo. Y entonces los otros 2 que estaban como muy alterados cogieron al otro y decían, tío, ¿y a ti qué te pasa? Tú no, joder, vi algo, no sé, ¿qué te pasa? No dices nada. Y esa persona que estaba muy tranquila dijo, mira, a mí me enseñaron que cuando alguien me hace algo malo o pasa algo malo, si yo reacciono, el otro ha ganado. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Y entonces, pues, un poco en esa línea, ¿no? De decir, joder, te pueden pasar cosas malas, pero si reaccionas demasiado, el que pierdes eres tú. El perro grande y el perro pequeño. Es que Total, esta mañana estábamos hablando de eso. Digo, ayer estaba con Luis, con mi psicólogo, que es maravilloso, y entonces le digo, claro, es que las reacciones, y me dice, mira, esto es como un perro grande y un perro pequeño. Está el perro grande, entonces llega uno pequeño y empieza, guau, 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 guau. ¿Y qué hace el perro grande? Le mira y no reacciona. Y cuando reacciona, el pequeño sale corriendo, ¿sabes? Entonces me quedé así porque muchas veces me cuesta más entenderlo a lo mejor con palabras o tal, pero a nivel visual cuando lo veo digo, claro, y cuando me veo con eso o esa energía o eso que viene hacia mí, de repente digo, eres un perro grande. Y ahí ya mi energía. Tranquila. Me encanta. Ay, qué bonito, qué lindo. Muchísimas gracias. Me encanta, claro. Vanessa, gracias. Pensar, O sea, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a los 2.